Prosperar en los momentos más difíciles de la vida. Recientemente el mundo ha experimentado una pandemia que ha puesto en jaque la vida de millones de personas. Esta pandemia, llamada COVID-19, ha afectado a millones de personas y ha producido cientos de miles de muertes. Durante este tiempo, una de las mayores necesidades de los profesionales de la salud fue contar con un equipo de protección personal, EPP. El EPP consiste en ropa protectora, cascos, guantes, protectores faciales, gafas, máscaras faciales y otros artículos diseñados para proteger a los profesionales de la salud de la exposición a la enfermedad. Debido a que el COVID-19 se transmite por el aire, era crucial que los profesionales sanitarios tuvieran el equipo de protección necesario. Durante esta crisis, hubo una escasez de equipo de protección personal en algunas zonas, por lo que muchos trabajadores de la salud contrajeron el virus. Aunque el personal sanitario estaba extremadamente ocupado sirviendo a otros, no eran ellos mismos inmunes al virus. Necesitaban equipo de protección personal para sobrevivir. Existe otra pandemia mortal, otro virus que es aún más letal que el corona, el virus del pecado. El pecado ha infectado a toda la especie humana y cada uno de nosotros, para hacer frente a esta pandemia del pecado, necesita un EPP. Si descuidamos nuestro equipo de protección personal, es probable que nos infectemos una y otra vez con el virus del pecado. Si en nuestra frenética carrera por la vida no nos damos el tiempo para cuidar la parte espiritual de nuestra naturaleza, podemos contraer la enfermedad espiritual mortal. El apóstol Pablo escribió: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Efesios capítulo 6, versículo 12 y 13. La armadura que Dios ha dado es nuestro EPP, nuestro equipo de protección personal contra el virus del pecado. Así como a un profesional de la salud no se le ocurriría entrar en la habitación de un paciente de corona sin ningún tipo de protección, así todos los días nosotros entramos en el territorio del maligno, donde millones de personas están siendo infectadas por el virus del pecado. Por eso no hemos de olvidar la protección, porque nadie es inmune. Entrar sin protección produciría un desastre espiritual. Al ponernos la armadura de Dios, prosperamos en los tiempos más difíciles de la vida. La armadura de Dios es nuestro equipo de protección en tiempos de prueba. Pero, ¿cuál es el equipo de protección que Dios nos ha dado para soportar el conflicto entre el bien y el mal? El apóstol Pablo nos da una pista en 2 Corintios 10:4. Las armaduras que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. ¿Cuáles son esas armaduras de Dios? ¿Cómo podemos estar preparados espiritualmente para la crisis que enfrentamos en nuestras vidas? ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza espiritual? ¿Qué recursos nos ha dado Dios para combatir el virus del pecado? Una de las armaduras elegidas por Dios es su palabra. Las Escrituras revelan, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intercesiones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. La Biblia es la palabra viva de Dios. Por medio del ministerio del Espíritu Santo, la palabra cobra vida
en nuestros corazones y transforma nuestros caracteres. Otros libros pueden ser inspiradores, pero la palabra de Dios es inspirada. Otros libros pueden iluminar la mente, pero la palabra de Dios no solo nos ilumina, sino que nos transforma. La palabra inspirada de Dios contiene principios que transforman la vida. El poder creativo de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad, nos cambia. Cuando Dios comunicó la palabra en la creación, nuestro planeta llegó a existir. Él creó este mundo por su poderosa palabra. El salmista dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca todos los astros. Pues Él habló y todo fue hecho, Él ordenó y todo quedó firme. Salmos 33, versículos 6 al 9. La palabra de Dios es una palabra que crea. Lo que Él dice es así, aunque nunca antes lo fuera, porque su palabra es tan poderosa que crea lo que declara. La palabra audible que sale de la boca de Dios crea materia tangible. Tú y yo podemos declarar lo que es, pero Dios puede declarar lo que no es. Y eso que no es llega a ser cuando Dios habla, porque su palabra lo crea. Hablando de la concepción de Abraham y Sara en la vejez, Pablo declara esta notable verdad: Dios crea las cosas que aún no existen. Romanos capítulo 4, versículo 17. El poder de la palabra trae la luz a las mentes oscurecidas por el pecado. El poder de la palabra sacia a las almas sedientas y alimenta los corazones hambrientos. Recrea el alma a la imagen de Dios. Nos fortalece de la batalla entre el bien y el mal. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, enfrentó a Satanás con estas palabras. La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Mateos capítulo 4, versículo 4. Las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, alimentan nuestras almas. Sus enseñanzas satisfacen nuestros más profundos anhelos. Así como el cuerpo se sostiene, satisface y fortalece con comida sana y nutritiva, nuestras almas se sostienen, satisfacen y fortalecen con la palabra de Dios. Pero esto nos lleva a otra cuestión vital. ¿Es la Biblia un mero libro inspirador como muchos otros, o es un libro divinamente inspirado que nos ha dado Dios? Si la Biblia es la revelación divina de Dios para toda la humanidad, descuidar sus enseñanzas nos pone en riesgo de perder la vida eterna. Si la Biblia es simplemente un documento humano inspirador, entonces tendría poco poder para transformar radicalmente nuestras vidas. Así que la cuestión de la inspiración de la Biblia es de vital importancia. De hecho, puede ser una cuestión de vida o muerte. Examinemos las pruebas. El ardiente sol palestino golpeó sin piedad a un joven árabe que pastoreaba sus ovejas en una zona remota del Mar Muerto. Cada mañana guiaba a las ovejas en busca de pasto en las ardientes arenas del desierto. No tenía ni idea de que aquel día cambiaría el mundo. Cuando una de sus ovejas se alejó hacia una cueva, él intentó asustarla tirando una piedra dentro de la cueva. Para su sorpresa, escuchó la ruptura de una cerámica. Pensando que había descubierto un valioso tesoro, corrió a casa para decírselo a su padre. Lo que descubrieron en la cueva aquel día era más valioso que el oro y la plata de algún gran personaje del pasado. Allí, a orillas del Mar Muerto, en 1947, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Las jarras de arcilla de la cueva contenían los manuscritos bíblicos más antiguos que existen. Estos rollos fueron escritos por la comunidad de Qumran, los esenios, aproximadamente 150 años antes de Cristo. Los esenios pasaban horas copiando a mano la Biblia. Para asegurar la exactitud, sus leyes de transcripción eran extremadamente estrictas.
algunos de los más destacados estudiosos de la Biblia y especialistas en lenguas bíblicas antiguas han estudiado estos manuscritos durante décadas. Estos antiguos rollos testifican elocuentemente de la exactitud y la fiabilidad de la Biblia. Además de los rollos del Mar Muerto, hay muchas otras copias del Antiguo Testamento de los primeros siglos. Cuando se comparan todos estos manuscritos, hay una notable armonía que testifica de la exactitud de la transmisión de la Biblia. Además de las copias de los manuscritos del Antiguo Testamento, hay más de 2.400 manuscritos del Nuevo Testamento de los siglos I al IV. La Biblia ha sido copiada más que cualquier otro libro en el mundo. La exactitud de estas copias testifica de la inspiración divina de la Biblia. A través de los milenios, la palabra de Dios ha sido transmitida con precisión de una generación a otra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia responde a nuestras preguntas más profundas y habla de las necesidades más significativas de nuestro corazón. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años por más de 40 autores. Muchos de estos autores no se conocían entre sí. Vivían en diferentes lugares, hablaban diferentes idiomas y venían de culturas diferentes. Sin embargo, todos y cada uno de ellos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Presentaron claramente el plan eterno de Dios para la raza humana. No hay contradicción de estos temas principales de las Escrituras, pero, por el contrario, hay una asombrosa unidad de pensamiento y propósito a lo largo de la Biblia. Las Escrituras reflejan los pensamientos de una mente divina. En 3000 lugares, los escritores de la Biblia declaran: "Y Dios dijo", "y el Señor habló", o frases similares. Los escritores de la Biblia creían que estaban inspirados por Dios y la evidencia interna dentro de las Escrituras revela que los mensajes son de origen divino. El cumplimiento pasado de numerosas profecías bíblicas revela la veracidad de las Escrituras. Hay aproximadamente 31.000 versículos en la Biblia y un poco más de 8.000, más del 25%, contienen profecías. Estas profecías son increíblemente exactas. Algunas de ellas revelan detalles minuciosos de la vida de Cristo con muchos años de antelación. Veamos algunos ejemplos. La biografía de Jesús fue delineada cientos de años antes de su nacimiento. El pueblo en el que vivían los padres de Jesús, como sabemos, fue Nazaret, pero 700 años antes, el profeta Miqueas había predicho que el Mesías nacería en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Un decreto de César Augusto llevó a María y José a Belén la noche exacta del nacimiento de Jesús. Nazaret es una ciudad de Galilea en el norte de Israel. Belén está a unos 145 kilómetros al sur, en Judea. Esta es solo una de las asombrosas profecías relacionadas con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. El libro de Números, escrito 1500 años antes del nacimiento de Jesús, predijo que una estrella se levantaría en el este como señal del nacimiento del Mesías. Números capítulo 24, versículo 17. El ministerio de Cristo se describe en detalle en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. Su muerte, incluyendo su crucifixión, se describe en el Salmo 22, unos 1000 años antes de que ocurriera. Sorprendentemente, incluso el precio de la traición por 30 monedas de plata es predicho por Zacarías siglos antes de que ocurriera. Zacarías capítulo 11, versículo 11 al 12. Las profecías del Antiguo Testamento revelan con una precisión minuciosa el surgimiento y la caída de las naciones, el destino de reyes y gobernantes y el futuro de nuestro mundo.
El profeta Daniel predijo el surgimiento de las 4 grandes naciones que dominaron Oriente Medio y gobernaron el mundo conocido: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, incluyendo la destinación del Imperio Romano. Daniel capítulo 2 versículos 7 y 8. En Mateo 24, Jesús da predicción sorprendente de los últimos días que ahora se están cumpliendo. Estas son solo algunas de las profecías que demuestran claramente la fiabilidad, veracidad y el origen divino de la palabra de Dios. El principal propósito de la Biblia es desarrollar el eterno plan de salvación divino. La Biblia contiene historia, pero no es principalmente un libro de historia. La Biblia habla de ciencia, pero no es un libro científico. La Biblia proporciona información sobre la mente humana, pero no es un tratado de psicología. Aunque la palabra de Dios habla de una variedad de disciplinas, es ante todo una revelación de la voluntad de Dios, de las verdades eternas de Dios a la humanidad. La Biblia responde a las 3 grandes preguntas de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿Qué nos depara del futuro? La Biblia nos da esperanza y valor a todos. El tema central de la Biblia es Jesús. Los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio de Él. Cada libro de la Biblia es una revelación de su amor. Hablando con los fariseos, Jesús declaró: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. El Antiguo Testamento habla del Cristo que vendrá y el Nuevo Testamento revela al Cristo que ha venido. Toda la Biblia da testimonio de Jesús. En las Escrituras, Jesús es el Cordero que había de morir, el sacerdote vivo y el Rey que viene. Jesús es quien nos perdona. Es un ser misericordioso, compasivo, salvador y Señor que cambia nuestras vidas. Jesús es el gran hacedor de milagros. Él es quien cambia nuestras vidas. Jesús añade: y las cosas que yo he dicho son espíritu y vida. Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu Santo toma los principios de la palabra de Dios, los imprime en las mentes receptivas y nos hace nuevas personas. Cristo está en el centro de toda la enseñanza bíblica. Y así como el apóstol Pablo afirma tan claramente: el que está unido a Cristo es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. La Biblia no es solo un manual de cómo edificar una vida cristiana. Considera algunas de las metáforas bíblicas como la luz, el fuego, un martillo, la semilla o el pan. Estas imágenes tienen una cosa en común: revelan el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas. La palabra de Dios es como una luz que nos guía a través de los valles oscuros de nuestras vidas. Es como un fuego que arde dentro de nuestras almas. Es como un martillo que rompe nuestros duros corazones. Es como una semilla que crece silenciosamente y produce los frutos del Espíritu en nosotros. Es como el pan que alimenta nuestra hambre espiritual. El salmista David declara: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Salmo 119, versículo 105. También enseña: la explicación de tus palabras ilumina, instruye a la gente sencilla. Versículo 130. La luz siempre implica la desaparición de las tinieblas. Si fuera de noche, por un camino oscuro y sin luz, podría desviarte fácilmente. No sería raro que tropezaras y cayeras en un profundo barranco. Una poderosa linterna haría toda la diferencia. Pues bien, la palabra de Dios es una poderosa luz que ilumina el camino de los seguidores de Cristo. Nos guía a casa. Jesús es la luz del mundo.
que ilumina nuestra oscuridad a través de su palabra. Juan capítulo 8, versículo 12. Cuando compartimos la palabra de Dios con otros, se disipa la oscuridad con la que Satanás había envuelto sus vidas y se ilumina el camino hacia el reino de Dios. En Jeremías capítulo 23, versículo 29, la palabra de Dios es comparada con el fuego y con un martillo. Se compara con el fuego porque consume. Cuando leemos la Biblia, el fuego de la palabra de Dios arde dentro de nosotros, consumiendo el error. Como el oro refinado en el fuego, la escoria se consume. El proceso de refinamiento no siempre es agradable, pero es necesario eliminar la escoria de nuestros caracteres. La palabra de Dios es también como un martillo. El término martillo puede parecer raro para describir la Biblia. Los martillos clavan objetos, pero también los rompen. El martillo de la palabra de Dios hace pedazos los corazones duros. Piensa en los drásticos cambios que tuvieron lugar en la vida de los endemoniados, del centurión romano, del ladrón en la cruz y de un montón de personas a lo largo del Nuevo Testamento. La palabra de Dios golpeó sus duros corazones hasta que fueron quebrantados por el martillo del amor. En una metáfora más común de las Escrituras, la palabra de Dios es comparada con la semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesús afirma: la semilla representa el mensaje de Dios. Hay vida en una pequeña semilla. Cuando la semilla de la palabra de Dios es plantada en la mente, produce una cosecha abundante en la vida. Jesús a menudo usó la metáfora de la semilla para describir el crecimiento de su reino. La palabra de Dios esparcida como semilla por todo el mundo producirá una cosecha abundante. Jesús amplía este tema en una de sus parábolas. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra, que lo mismo da que esté dormido o despierto, que sea de noche o de día. La semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Marcos capítulo 4, versículo 26 y 27. La palabra de Dios puede parecer enterrada en algún lugar de la mente. Puede parecer que está cubierta bajo el pecado, pero si es apreciada, brotará a una nueva vida. Cambiará radicalmente nuestras actitudes, nuestra conversación, nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. La semilla es vivificante. Puede que no veamos la semilla crecer, pero está creciendo en nuestras mentes para producir sus resultados vivificantes. La Biblia también usa como metáfora el pan. Para referirse a la palabra de Dios, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35. Y añadió: no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. El pan era el sustento de la vida en todo el mundo antiguo y es uno de los alimentos básicos de nuestro planeta. Es un alimento esencial. Una persona puede sobrevivir mucho tiempo solo con pan y agua. Al compararse a sí mismo con el pan, Jesús está diciendo que es esencial para nuestra vida. En su conocido sermón sobre el pan de vida, después del milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús declara: el que come mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 54. Esta parece ser una declaración muy extraña. ¿De qué podría estar hablando Jesús? Obviamente no estaba hablando de comer literalmente su carne y beber literalmente su sangre. Al darnos un festín con su palabra, sus enseñanzas se convierten en una parte muy importante de nuestras vidas. Esto es lo que Jeremías quiso decir al declarar: cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras, ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón. Porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. Jeremías capítulo 15, versículo 16. La palabra de Dios, como un buen trozo de pan integral, satisface nuestra hambre. ¿Has notado alguna vez que los productos altamente refinados no satisfacen ni llenan?
La palabra de Dios es el sustento de la vida, alimenta nuestras almas y por supuesto es como una gran corriente de agua pura y refrescante. Satisface completamente. No hay nada tan gratificante como el descubrimiento de la verdad sobre Jesús en cada enseñanza de las Escrituras. Cuando descubrimos estas maravillosas verdades, somos bendecidos de manera abundante. Los no creyentes han tratado de destruir la credibilidad de la Biblia durante siglos. Su objetivo es usar argumentos sofisticados para erosionar la fe en la palabra de Dios, pero aún así, la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todos los tiempos. Cada año se venden o regalan más de 100 millones de ejemplares de la Biblia. El libro Guinness de los récords mundiales estima que más de 5.000 millones de ejemplares de la Biblia han sido impresos en cientos de idiomas. El filósofo francés Voltaire, nacido en 1694, fue un feroz crítico de los cristianos. Creía que la Biblia estaba llena de absurdos y que la sociedad vivía en el crepúsculo del cristianismo. Fue un escritor muy prolífico y una parte significativa de sus escritos fueron un ataque a la fe cristiana y a la Biblia. Cerca del final de su vida, declaró que sus escritos desplazarían a la Biblia. Creía que en menos de un siglo, las escrituras serían una reliquia del pasado y pronto olvidadas. A los 25 años de la muerte de Voltaire, el 30 de mayo de 1778, las imprentas que habían publicado sus obras se utilizaron para imprimir Biblias en la lengua común del pueblo. Hay otros aspectos interesantes de esta historia. El teólogo Daniel Merritt ha hecho una extensa investigación sobre Voltaire e informa de que Henry Tronchin, que sirvió como presidente de la Sociedad Bíblica de Ginebra desde 1834 hasta 1839, vivió en la antigua residencia de Voltaire. Cuando se imprimieron las Biblias en la imprenta que anteriormente imprimían los libros de Voltaire, muchas de ellas se almacenaron en la casa de Voltaire, ocupada entonces por el presidente de la Sociedad Bíblica de Ginebra, menos de un siglo después. ¡Qué giro tan sorprendente para la historia! Esto nos recuerda la declaración de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. El profeta Isaías añade: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías capítulo 40, versículo 8. La Biblia ha sido difamada, criticada, ridiculizada y quemada. Sin embargo, se mantiene como un testimonio de su autoría divina. Habla de la gracia, la misericordia, el perdón, la nueva vida para cada generación. El mayor testimonio de la inspiración de la Biblia es la capacidad que tiene por medio del Espíritu Santo para transformar las vidas completamente. Permíteme compartir contigo la historia del Sr. Chen. El Sr. Chen era ateo. Para él, los cristianos no eran más que campesinos ignorantes, descerebrados e incultos. Un día de 1992, regresó a casa con licencia del servicio militar y descubrió que su esposa se había hecho adventista. De 1991 a 1993, hubo un reavivamiento del Espíritu Santo en el noreste de China, y en una ciudad se bautizaban entre 2.000 y 3.000 personas cada año. Cuando el Sr. Chen descubrió que su esposa era una cristiana creyente de la Biblia, se puso furioso. Su ira se desbordó. Gritó, amenazó e intimidó a su esposa. Entonces su esposa sufrió una grave infección ocular que requirió cirugía. Él se sentaba junto a la cama del hospital varias horas del día. Cuando ella empezó a recuperarse, empezó a leer la Biblia con el ojo bueno que le quedaba y le pusieron un parche sobre el otro ojo. Su médico le sugirió que descansara ambos ojos, pero ella sentía que necesitaba las fuerzas de la palabra de Dios. Desesperado, su marido le dijo: ya es bastante malo tener una esposa. No quiero una esposa que también sea ciega. Dame ese libro y yo te lo leeré.
Ella le pidió que leyera el libro de Job. Cuanto más leía, más le interesaba a él la historia que estaba leyendo. Estaba asombrado con la fe de Job. No podía entender cómo alguien que pasaba por tales dificultades y se enfrentaba a tales pruebas podía confiar en Dios. Cuando llegó al final del libro de Job, se sorprendió aún más al leer que Dios convirtió la tragedia de Job en un triunfo. Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Job capítulo 42, versículo 10 al 12. El señor Chen siguió leyendo en secreto la Biblia cuando su esposa salía de la habitación para sus tratamientos. Pronto no pudo resistirse más y allí, en la habitación del hospital, se rindió a Cristo. Hoy es pastor, predica poderosamente la palabra de Dios y aprecia la Biblia que una vez despreció. Las verdades de la palabra de Dios marcaron la diferencia en su vida. La Biblia habla a personas de todas las culturas, orígenes e idiomas. Presenta la esperanza en tiempos difíciles para todos los pueblos. El cielo nos llama a pasar tiempo con la palabra de Dios. Deja que la belleza de las Escrituras inunde tu alma. Encuentra un lugar tranquilo y permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Siente de nuevo el poder de la palabra de Dios. Esta cambió la vida del señor Chen y puede cambiar la tuya también.